la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad contamos con la presencia del médico y sociólogo Juan Arroyo, mi profesor en el doctorado de Gobierno y Políticas Públicas, así que tengo que tratarlo con respeto, ¿ah? Aunque ya no dependo, la nota no depende de él. Sí, ya pasaste, así que no estés condicionado. Ya está, muchas gracias, muchas gracias. Al Entonces, contrario. primero estudiaste medicina, Sí, este, bueno, yo fui seminarista en el seminario de Santo Toribio y ahí estudié filosofía muy joven, ¿no? ¿ya? Eh, y eso me sirvió mucho para abrirme la cabeza, digamos. Y después entré a medicina, ¿no? A San Fernando, hice casi completa la carrera, pero pensé que era mejor estudiar salud pública y estudié pues sociología y maestría en salud pública, ¿no? Que me pareció el terreno en el cual yo podía juntar filosofía, medicina y mi preocupación social, ¿no? A ser médico de poblaciones más que médico de individuos, ¿no? Esa es mi formación y ya mi especialidad es administración pública, gestión pública, políticas públicas, ¿no? Mi Perfecto. afición, En qué pues. seminario estuviste? En el Santo Toribio, acá en Sucre, ¿no? Ah, Sí, caramba, que está tan cercano. ya, muy bien. Cuando era estudiante, iba a estudiar en el campo en Santa Clara. Ahí también había un seminario, me parece. Sí, cada congregación tiene pues su seminario a veces, ¿no? En este caso, el de Santo Toribio reúne a varias estudiantes de varias congregaciones, pero algunos tienen su propio seminario, sí. Supongo que son los vicentinos de San Cañete, de Cañete, ¿no? Los que tenían fortaleza ahí en Santa Clara, ¿no? Perfecto. Bueno, y en Santa Clara pues jugaba fulbito o fútbol con los seminaristas y era muy Sí, curioso porque conversaba con los creyentes y yo era agnóstico, así que muy simpático los. aquella época. Muy bien, Sí, entonces cuando nos dictaste el curso allá en el doctorado, me quedó bastante grabado este tema digamos, la dilapidación de recursos. Habían duplicación, triplicación de esfuerzos, era un caos total. El Estado sigue así. ¿Cómo analizas tú este caso? bueno, y tengo la impresión de que sí continúa así, pero que lo nuevo es que, digamos, hay un intento de abrir una nueva etapa del Perú, ¿no? Eh, ya no solamente es el Estado, sino la sociedad toda, sociedad y Estado a la vez, ¿no? Porque creo que hemos estado en el momento neoliberal, ¿no? De los 90 fue su momento más puro y en los 2000 su momento ya más de descomposición, pero llegamos, creo, a la curva del 2015-16 con alta rotación de presidentes, de ministros, de gobernantes, con decaimiento de la gestión pública, ¿no? Y creo que estamos entrando a la posibilidad de un Estado y sociedad mafioso, ¿no? Un Estado mafioso y una sociedad con un fuerte componente informal y una economía del delito con vocación dirigente, si se puede decir, ¿no? Es el que dirige esta regresión, digamos, ¿no? Que esperamos sea revertida. Creo que esa podría ser una cuarta etapa si dejamos que el Perú sea capturado por estos intereses privados no legales, se puede decir, ¿no? O sea que estamos en este momento en una situación media preocupante para todos, muy preocupante en realidad, porque ya nadie cree en los políticos, los jóvenes, los viejos, todos creen que cuando un político hace promesas, simplemente que te quiere comprar tu voto, pero luego te va a estafar. ¿Es esa la impresión que también tienes tú como profesional o no?
Creo que de hecho nos van a estafar porque no hay representación, digamos, programática, ¿no? Se ha perdido ese hilo. Creo que los 90 destruyeron a los partidos y se destruyó la ética de servicio público, ¿no? Y se le reemplazó por una ética hiperindividualista, no digo individualista, sino hiperindividualista, que bueno, ha hecho que sea exponencial la informalidad y casi irreversible, porque la informalidad también es la sociedad sin Estado, prácticamente su proyecto, ¿no? Y la economía del delito, su proyecto es un Estado al servicio de ellos, ¿no? Depredando la sociedad. Entonces creo que ahí cayó todo el edificio ambiguo, porque era ambiguo, tampoco era honesto ni nada por el estilo de los años 2000, ¿no? En que la restauración de la democracia es a medias y digamos, seguíamos la tendencia doble faz, digamos, de aparente democracia, pero intereses lobistas y de corrupción no muy altos en el Estado, ¿no? Creo que cambió la fuente, ¿no? El narcotráfico iba por fuera y la apropiación, ¿no? Rentista del presupuesto público iba por dentro del Estado, ¿no? Al final, bueno, los dos se han unido, pues ahora y han constituido lo que creo que es una tendencia fuerte, ¿no? Que tiene representación política, ¿no? Que antes no la tenía, ¿no? La tenía, pero no en la forma orgánica que hoy la tiene, ¿no? Al punto que es el centro productor de legislación, ¿no? La fuerza dirigente digamos, no diría que es conservador, pero creo que por encima del conservadorismo es sobre todo corrupto y delictivo, ¿no? Entonces hay un núcleo pensante ahí, ¿no? Está prefigurando una visión objetivo de país, eh, de alguna manera en situación anárquica, ¿no? Completamente desregulado, ¿no? En donde pueda, incluso territorialmente, la economía del delito primar, ¿no? Por zonas, ¿no? Lo que expande, pues, obviamente, el sicariato, que es la pelea por los linderos, ¿no? Entre una y otra banda, ¿no? Y generaliza la extorsión, que es lo nuevo, me parece, ¿no? Entonces creo que esa queja de por qué crece la informalidad hay que devolvérsela a quienes incentivaron el individualismo al extremo de desconsiderar al Estado como necesario para que tengamos un sentido de colectividad en el país, ¿no? Y ahora pues tenemos el Estado que nos merecemos con esa capa de gestores públicos muy hecha a la medida de sus bolsillos prácticamente, ¿no? La población ya se siente descorazonada, no manifiesta su rechazo públicamente en las calles, pero sí lo hacen en las encuestas. Y las encuestas para los políticos no asustan y dan la impresión que ellos les importa poco y hacen todo lo que la gente de la calle quiere, piensa, contra la voluntad de todos de manera escandalosa. Ya no hay entonces ningún respeto por por la opinión pública, ya esta es ninguneada. Es lo que creo al ver lo que estamos todos experimentando. ¿Eso también es tu opinión o Yo difiere? creo que normalmente uno protestaba en las calles y estas eran escuchadas no totalmente, pero siquiera parcialmente, ¿no? Y creo que eso duró hasta la sonada que hubo contra el breve gobierno de Merino, ¿no? Que costó la vida de Brian y de Inti, ¿no? Dos muchachos que no tenían por qué haber muerto en esas circunstancias de justa indignación por una vacancia mal buscada, ¿no? Entonces, creo que hasta ahí la juventud, que fue la que se movilizó entonces, salió a las calles y creo que desde ahí quedó claro que
la clase política que gobierna, que es una alianza ejecutivo-legislativo, tiene piel de elefante ante la opinión pública. O sea, ha perdido la sensibilidad para siquiera escuchar, ¿no? Por débil que hiciese eco en sus oídos la protesta ciudadana, ¿no? Y la prueba está que casi tienen 0% ambas instituciones, ¿no? 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 2%, 3%, inédito, ¿no? Entonces, al perderse esa sensibilidad, digamos, la calle se ha replegado, no deja de haber opinión pública, pero se manifiesta indirectamente y a la espera de un momento electoral, el 26, que, digamos, va a ser muy especial porque, digamos, la tosudez de este núcleo que puede nadar, ¿no? A contracorriente del 98% como si nada, nunca ha habido antes, ¿no? Porque uno tiene siquiera la idea de la magnitud, de la pequeñez o de la grandeza que uno representa. Para eso uno es político, ¿no? Pero, digamos, este nadar a contracorriente del 98, si hay tosudez, lleva una confrontación. No es solamente un acto legislativo, sino es probable una confrontación social y política, ¿no? Y la está buscando, ¿no? Este, porque la toma, eh, la captura del Estado, en particular de los organismos que van a intervenir en ese momento electoral, preanuncia, ¿no? Una intención que no es sana, ¿no? Bueno, felizmente la población tiene un sentido político elevado y sabe quiénes son, ¿no? Etcétera. Pero esta confusión de 45 listas, de más de 10.000 candidatos, ¿no? De no ponerse de acuerdo en lo mínimo para ir corporativamente representando programas mínimamente concordados, es el suicidio, digamos, prácticamente es poner la confusión en manos de los millones de votantes, ¿no? Y facilitar la persistencia entonces de esta corriente, ¿no? Que yo creo que es minoritaria porque el pueblo no desea la corrupción, el pueblo no desea la extorsión, se ha movilizado en contra de la extorsión, ¿no? A los transportistas, hay cierre de bodegas, hay miles de personas que se sienten amenazados por esto. Entonces, quiere una reacción, esa reacción ya no se manifiesta como antes, pero creo que se va a concentrar alrededor de la campaña y en el momento electoral, ¿no? Ahí se va a manifestar y ojalá las fuerzas, porque acá la contradicción no es tanto derecha, centro o izquierda, sin que deje de haber, sino es más de dignidad y decencia contra indecencia y corrupción, ¿no? Es peruanidad contra un espíritu avieso, ¿no? Rapaz que quiere enriquecerse con la apropiación, es la renta contra la ganancia legítima de pequeños empresarios, medianos empresarios y grandes empresarios, ¿no? ¿No? Y mientras esos se esfuerzan, los otros esa riqueza se la quieren apropiar, ¿no? Entonces, esta informalidad, ¿no? Es conveniente para algunos, ¿no? Así como el desorden, ¿no? Y entonces creo que no se está captando quizás que no se trata de una crisis de la democracia, sino que esa crisis de la democracia es parte de un nuevo arreglo institucional de más baja performance social y político, ¿no? Entonces la franja de economía del delito ya abarca millones y tiene sus propios territorios, ¿no? El territorio del contrabando puneño, el territorio de la ceja de selva capturada por el narcotráfico, el territorio de las ciudades sujetas a bandas de extorsionadores, ¿no? Las fronteras que son de comercio ilícito, ¿no es cierto? En ese entorno no podemos acusar, digamos, a nosotros mismos, ¿no? Sino a quienes hemos puesto en el gobierno, ¿no? De su enorme, digamos, capacidad para leer que poner al borde al Perú
de una nación rara, ¿no? Un país raro que tiene una economía con harta potencialidad, ¿no? Hoy, ¿no? Cobre solicitado, litio en el sur, ¿no? Una costa que se va a llenar de megapuertos, ¿no? Es un país disputado, una agricultura de exportación bondadosa, ocupando primeros lugares, con un café y cacao campeón, ¿no? Deportistas individuales campeonando, pero no colectivamente, lamentablemente, como en el fútbol. Entonces tenemos un momento de oportunidad, ¿no? Pero esa oportunidad no es para todos, no es aprovechada para que el Perú avance, sino algunos dentro del Perú avancen. Y entonces se abre una brecha que lamentablemente se va a expresar mal de repente, ¿no? ¿No? Y esperamos pues que las fuerzas políticas y militares del país reflexionen, ¿no? Porque en los 50 hubo un momento parecido, ¿no? De petición de reforma agraria, ¿no? En valles como Chepén, la convención, toma de tierras, etcétera, por la crisis del régimen, porque esta es una crisis de régimen social y político, no solamente de forma de gobierno. Creo que ahí la ciencia política ha acotado demasiado, ¿no? Es una crisis solo de la democracia como institucionalidad en sí misma, es una crisis societal, ¿no? Una crisis de valores que envuelve a todo el mundo, ¿no? O a casi todo el mundo. Entonces, creo que en los 50 hubo un movimiento así que al final despertó en la propia Fuerza Armada un sentido patriótico, ¿no? Porque se convierte en un problema de seguridad nacional, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y bueno, de ahí el viraje entonces hacia gobiernos más desarrollistas. Creo que lo que falta efectivamente es un ideal de nuevo desarrollo del Perú, ¿no? Y eso habrá que incentivarlo en los próximos años, ¿no? Ese es mi punto de vista sobre lo que dices, ¿no? Y no va a haber pues confianza en la vieja clase política, yo creo que hay que hacer nueva, ¿no? Fortalecer lo poco que hay, ¿no? Porque el escenario va a ser mucho más tosco, ¿no? Electoralmente hablando, ¿no? Y estoy seguro que, sin embargo, va a haber gente que se ponga adelante, ¿no? En esta lucha, ¿no? Muy bien, pero lo que tú describes es muy, muy preocupante, más que preocupante. Estás hablando de Merino, que renunció finalmente, se logró que se vaya, pero tengo la impresión que si eso ocurriera ahora, una cosa similar, nadie se quiere ir. Ya se han, digamos, parapetado así de manera muy, se ha trincherado, no quieren irse y no quieren cambiar, no quieren escuchar. Esto ya, no sé cómo tú lo ves, pero parece que no hay una solución. Algunos dicen, aquellos que trabajan el tema científico de los sismos, has escuchado hablar seguramente del silencio sísmico, ¿no? Que Lima debe haber algunos terremotitos para que no venga ese sismo que va a matar a la mitad de la población. Da la impresión que ahora está un poco viviéndose este silencio político, digamos, la gente no sale a las calles, pero supongo que en algún momento va a perder la paciencia, por decirlo de una manera. ¿Crees tú, de la manera sociológica, de un análisis sociológico, te permite prever que puede suceder eso? Porque yo leyendo así principio muy simple de la sociología, dice, la única ley que se cumple en la sociología es que cuando hay demasiada desigualdad de injusticias, termina en conflicto. Ese es- Sí, pues, bueno, lo que quiere la gente es un bienestar mínimo, ¿no? Calidad de vida. 27% de pobreza es mucho para el país. Estábamos en 20, entonces hemos retrocedido. Ya 20 era también mucho, ¿no? Deberíamos haber bajado a 10 y anulado la pobreza extrema para estos años. Estaba programáticamente previsto así, ¿no? Aun y cuando el Producto Bruto no estaba creciendo como quisiéramos, ¿no? Pero no estamos tampoco tan mal, digamos, ¿no? Entre 3 y 4 y vamos a ver.
si podemos aprovechar el boom exportador y estirarlo a la sierra, porque ese es el tema. Estamos hablando del boom agroexportador, porque, digamos, la minería está en auge, ¿no? El precio del oro se ha disparado, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, si va a haber conflictividad social, depende de muchas variables, y esa química en el Perú siempre es impredecible, ¿no? Los silencios efectivamente podrían llevar a un movimiento muy conflictivo posterior, ¿no? ¿No? Pero hay múltiples salidas ante una crisis. También hay gente que, digamos, no tiene otra posibilidad que autosobreexplotarse, ¿no? Es el caso de taxistas, por ejemplo, que trabajan más horas para poder mantener a sus casas, ¿no? Eh, pero también hay otra franja juvenil que ha perdido la esperanza y se va al exterior, ¿no? Y está yéndose mucha gente talentosa, ¿no? A estudiar y a quedarse fuera, ¿no? Y han salido ya cientos de miles, ¿no? Se habla de más de 400.000, ¿no? Que han salido en los últimos años. Y creo que ese es un drenaje que no conviene al país, ¿no? Entonces creo que el 26 es un desafío y que también habría que abandonar la costumbre que tenemos de peleas, digamos, debemos pelear lo principal, lo programático, pero dentro de los marcos de una peruanidad que nos incluya también a todos, ¿no? Creo que hemos perdido ese sentido basadriano, ¿no? De pensar por el país, digamos, ¿no? Y estamos en un sentido más de o tú o yo, y como tenemos puntos de vista, digamos, diferentes, estamos en la política casi militar del combate al enemigo como su eliminación. No admitimos la diferencia. Y creo que eso se ha impuesto, que le llaman en ciencia política escenarios dominados por la política del veto, se llama, ¿no? Entonces, yo te veto, tú te vetas, y entonces estamos así ya, estamos desde Kuczynski en este plan, ¿no? ¿No? Quien tenga alguna mayoría va a vetar al Ejecutivo, el Ejecutivo al Congreso, y vamos a seguir en un pleito infinito que nos lleva pues a niveles de ingobernabilidad, en que curiosamente la política anda mal y la economía anda más o menos, digamos, en todo caso mejor que la política, ¿no? Hay que quebrar esa infelicidad que nos genera el no tener representación a favor de la mayoría, ¿no? Y creo que para eso hay que ser realista también, ¿no? ¿Qué podemos hacer de acá al 30? ¿No? Porque hay gente que se propone también cosas inviables, ¿no? Yo creo que hay que pactar cosas, ¿no? A favor de la redistribución y la generación de riqueza. No hay que contraponer producción con distribución, que es la antigua fórmula, ¿no? Yo creo que sí, hay que pactar cosas y sacar adelante el país, ¿no? Estamos en un momento riquísimo, eso sí tengo la claridad sobre eso, lo expresé en la UNI, en una conferencia que dimos ahí en la inauguración del programa académico del año pasado, ¿no? Creo que se han alineado los planetas y el Perú, geopolíticamente esperemos que nos vean neutros en la contienda Estados Unidos-China, vamos a ver, porque es un delicado equilibrio entre Chancay y Corío, digamos, no hay que ver cómo nos movemos para no recibir una andanada de aranceles o ser estirados en una pugna que no es nuestra. Latinoamérica es pacífica y no debería estar extremando como viene haciendo Argentina, ¿no? Metiendo digamos, a sionistas en el sur, ¿no? Nosotros deberíamos ser una nación colaborativa, cooperativa en Sudamérica y en Latinoamérica en general, ¿no? Y bueno, hay peleas a nivel internacional que se dividirán, esperemos, de manera lo más pacífica que se pueda, ¿no? Son propios del cambio de hegemonía a nivel mundial, ¿no? Siempre las potencias que pasan al segundo plano tienen coletazos, ¿no? Está demostrado con los británicos ante Alemania, que buscaron cómo doblegar, y está demostrado también antes España ante
Inglaterra, y así siempre las sucesiones han sido dolorosas, pero esta sería más dolorosa aún porque se cuenta con armas atómicas y los niveles de destrucción que vemos en Siria, en Gaza, en Ucrania, esas son guerras en que desaparecen ciudades, ¿no? Y las migraciones ya son actos de fuga, ya no son migraciones para estudiar en el exterior, sino actos millonarios de fuga, son 6 millones de sirios, 7 millones de venezolanos, ¿no? ¿No? Entonces, está transgredida la lógica de que somos una humanidad que tiene diferentes orígenes y que debiera tener un destino común, ¿no? Que es gobernar en paz, porque da para todos, ¿no? La revolución científico-tecnológica también nos permite asegurar la alimentación del futuro y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Ese es mi punto de vista. Entonces, soy optimista en cuanto a la oportunidad, ¿no? Que nos da el momento, ¿no? Internacional y nacional, ¿no? Pero pesimista en cuanto a si hay continuidad de los actores políticos que nos han llevado a esta situación, vamos a sufrir mucho y vamos a estar en una situación esquizofrénica entre economía buena en contexto malo, ¿no? Y eso no es positivo, ¿no? Algún día no va a haber cuerdas separadas, ¿no? Y eso va a dañar niveles de inversión y va a haber fuga también de capitales que son necesarios para el desarrollo del país. Y las MIPES deben enlazarse a este desarrollo. Creo que ese debe ser nuestro esfuerzo, porque tenemos más de 3 millones de empresas que perecen anualmente. Entonces creo que la enorme población del Perú se dedica a las MIPES no porque sea un gran emprendedor, sino es emprendedor por necesidad, porque no hay empleo, ¿no? Menos empleo decente, no hay empleo a secas, ¿no? Yo creo que es posible buscar encadenamiento de las cadenas de valor de productos estrella que están apareciendo por todos lados, entre ellos los restaurantes gourmet, que en lugar de encarecer la comida deben enlazarse con la agricultura, digamos, pequeña y mediana, porque ahí hay 3 millones de pobres, ¿no? Que con familia y todo configuran por lo menos 8 millones de peruanos, ¿no? Y así cada uno de los sectores punta enlazarse con. Debería asignarse a la minería exitosa el que sea limpia y además construya provincias vitrina de desarrollo, porque son grandes empresas cuyos capitales exceden la riqueza que tienen sus municipios, etcétera. El canon mismo enriquece a algunas personas, pero no a las provincias en donde se afincan estas minas. Es necesario sacarlas adelante. No es posible entonces que todo venga a Lima y quede en manos de gente extraña. Entonces, esa es mi idea de Perú. Perú es, ahorita, digamos, la costa norte está en apogeo, desde Ica para arriba, ¿no? Y hay posibilidades en todo el Perú que están mirando a la expectativa, digamos, dos puntas exportadoras, la minería y la agricultura de frutas y vegetales, ¿no? En donde estamos campeonando, ¿no? Y hay que acoplarnos a esos movimientos, ¿no? Y tanto para el mercado nacional como en realidad el Perú debe ser despensa del mundo, ¿no? Y despensa nacional, ¿no? No es posible que tengamos al restaurante número uno del mundo, ¿no? Y que tengamos 47% de anemia, ¿no? 20% de desnutrición, ¿no? Y que haya sobrepeso y obesidad, ¿no? Tiene que haber compatibilidad. Por tanto, creo que es función de un gobierno derrumbar esto y que sí es posible hacerlo de buenas maneras, ¿no? No, yo no creo que esto debe originar, digamos, antagonismos y vetos, ¿no? De eso estoy convencido, no vamos a ningún lado de esa manera. Bueno, eh, has tocado el tema internacional que da una inseguridad adicional, se multiplica la inseguridad ante la política, sobre todo del señor Trump, ¿no? Como tú sabes, ellos impulsaron en los años 90 la
los tratados de libre comercio prácticamente impusieron el organismo o la Organización Mundial de Comercio, en fin, abran las fronteras, criticaban a Velasco por haber cerrado en algún momento, y de repente ese mismo país ahora cierra sus fronteras, impone aranceles y está influyendo en todas las economías del mundo y también, por supuesto, en la peruana. Hay gente que ha tenido sus ahorros en dólares y está perdiendo miles de dólares cada semana. Esto es ya un mundo de inseguro, además, obviamente, la cuestión militar. Lo que sí se mantiene constante es que la industria militar, el complejo militar, como decía Eisenhower, está ganando un montón de plata, creando, generando, y de repente incentivando guerras por aquí y por allá y vende muchos aviones, muchas armas, y está obligando incluso a Alemania a pagar Alemania paga, le compra las armas a Estados Unidos para defender a Ucrania. O sea, estamos en un mundo inseguro. Eso todavía abona más a la desesperanza de la gente. ¿A ti te preocupa eso? Bueno, es global este temor e incertidumbre, ¿no? Eh, Creo que Donald Trump está incentivando las cosas, ¿no? Temor e incertidumbre más que no hay America First hasta ahora, ¿no? Eh, Creo que ha habido ahí la globalización trajo para Estados Unidos la distribución de las corporaciones por todo el mundo para aprovechar los bajos salarios del sur, ¿no? Y bueno, se quedaron sin empleo justamente una parte de los norteamericanos, ¿no? Que son los que votaron en contra de los globalistas liberales, los demócratas, ¿no? Entonces, no fue ningún país del sur el que originó eso, fue la propia, eh, digamos, ambición de la globalización por no solamente vender su mercadería, sino producirla barata en Indonesia, en China, en Vietnam, donde fuere, ¿no? Extraer nuestros recursos y materias primas para poner la manufactura en Asia, ¿no? Y bueno, venderlo por todo el mundo, ¿no? Pero ya no fueron los residentes y nativos norteamericanos los que tuvieron pleno empleo y salarios tan altos como llevaron al auge pues, a ciudades como Detroit, en la industria automovilística, ya de eso que no queda nada casi, ¿no? Entonces de ahí la reacción, ¿no? Proteccionista para ver si puede dar empleo a la fuerza y traer a las grandes corporaciones a la fuerza de Estados Unidos, pero elevando los aranceles se ha expulsado a 5 grandes compañías a México, ¿no? Eh, y entonces, en un juego económico de poder y también militar de poder, Estados Unidos no está sabiendo jugar sus fichas, porque ha perdido el aura, digamos, liberal, del orden global liberal, ¿no? Que no era tan liberal, intervencionista y golpista, etcétera. Y ahí está Kissinger para dar fe de ello, ¿no? Con la guerra de Vietnam y el golpe a Allende y demás cosas, más allá de sus aportes académicos en el terreno de la geopolítica, pero, digamos, Estados Unidos tenía un aura que no lo hacía no gozaba de tanta soledad como hoy, ¿no? Europa era su aliado, Europa también es un continente con problemas, ¿no? No es tan productivo, sino más bien es como un nicho artístico, cultural, ¿no? Es un bien de lujo, digamos, es un mundo que necesita más fuerza y no está en punta tecnológica. Entonces, todo eso se va a definir, hay dos variables, ¿no? La guerra y la innovación científico-tecnológica, ¿no? Y China está batiendo a los dos, ¿no? No con la guerra, pero prácticamente China tiene ciudades que parecen del siglo siguiente, ¿no? Shenzhen, por ejemplo, ¿no? Entonces, China en ciencia y tecnología está bien avanzada al punto que Cook, el gerente de Apple, ha dicho que si no está en Estados Unidos y está en China es porque la masa crítica de ingenieros más avanzados de la humanidad está ahí, ¿no?
y la India también, ¿no? Entonces, Estados Unidos está dejando de tener el monopolio de la producción científica o tecnológica, no es capaz de tener fuerzas centrípetas en eso, ¿no? Mantiene todavía, pero no es capaz en la medida en que hay otros desarrollos que están aventajándolo en todo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y sin tanta bulla y sin amenazas, ¿no? Entonces va a haber, de hecho, un mundo de varios centros de poder en el futuro. Eso es inevitable, ¿no? Eh, y Estados Unidos no lo quiere aceptar, ¿no? Y este cambio de moneda previsto, con el cambio del dólar, ¿no? Va a ser paulatino, pero se va a dar, ¿no? De todas maneras, si debiera ver Estados Unidos cómo generar, no más que la defensa irrestricta del dólar, cómo darle legitimidad a su moneda, que no la tiene por el enorme déficit que tiene, por no tener ningún respaldo, ¿no? Dejó de tener respaldo hace muchos años, ¿no? Y tiene un super déficit superior al de todos los países, incluso desarrollados. Entonces, creo que no está jugando bien el America First, más bien está jugando el America Alone, ¿no? América sola, ¿no? Y por la fuerza. Y yo creo que somos 8.000 millones y no va a poder hacer eso. Incluso con los peruanos que solemos levantarnos al final, digamos, pero ahorita el enfrentamiento es con dos grandes, ¿no? De América, ¿no? Es con Brasil y con México, ¿no? Entonces, y atrás están Colombia y Chile, respaldándolos, ¿no? Entonces, creo que, salvo la soledad de Argentina, creo que América del Sur está en un sentido general, ¿no? Progresista, ¿no? Pues hay que tener un poco de cautela, ¿no? Y jugar juntos este cambio de hegemonía y las reservas morales y materiales, mantenerlas y desarrollarlas para esta nueva fase de la humanidad, ¿no? Muy bien, entonces estamos, como pensábamos al principio, en un mundo totalmente inseguro, no se sabe qué va a pasar, puesto que el señor Trump igual cambia de ideas a cada rato, Europa se siente amenazada, bueno, todo inseguro, pero lo que respecta al Perú, también aquí hay muchas cosas preocupantes, como has señalado tú mismo, la delincuencia que está en todos los campos, los informales que también algunos se han convertido en delincuentes y las izquierdas desorientadas o de repente clientelistas, no sé, más bien me refiero a los mineros ilegales que están contaminando los ríos que van a todos lados y sobre todo a las selvas donde hay comunidades vulnerables que no tienen médicos, no tienen centros de salud, ya no pueden consumir su pescado, tomar su agua como antes, en fin. Y la izquierda dice que lo que es cierto también, ¿no? La minería ilegal es un problema social, por lo tanto hay que tomar esto con cuidado, pero no se toma en cuenta que los indígenas que han estado miles de años allí en su ambiente están siendo atacados, están siendo dañados por lo que están haciendo con los ríos. Y la izquierda aparentemente prefiere defender a los ilegales a proteger, a la protección de los indígenas. Supongo que has pensado también en eso, ¿no? Bueno, es un poco complicado el Sí. Perú, creo, ¿no? Es un poco más complicado creo que el planeta. En el planeta están definidos los campos, ¿no? Acá en Perú es todo un problema porque tenemos las tres economías juntas, mezcladas, ¿no? La formal, la informal y la economía del delito. Fórmula de acá un profesor de una universidad que me parece estupendo, ¿no? Que haya demarcado esos tres mundos sociales, económicos, culturales, etcétera, pero están, digamos, yo creo que el camino del Perú, la potencia del Perú es su biodiversidad, la riqueza de sus recursos, las capacidades e ingenio de su población, ¿no? Su persistencia
persistencia, ¿no? Pese a la adversidad, ¿no? Creo que es por ahí está lo que nos ha hecho grandes en el pasado y que nos puede dar réditos en el futuro, ¿no? Creo que la población, obviamente, sobre todo el sur, está dolida por tanta explotación que ha habido siempre, ¿no? Que ha llevado a niveles de miseria a mucha gente, ¿no? Y uno lo ve mucho en las provincias altas de toda la sierra, ¿no? Y en la selva también, ¿no? Eh, entonces, ordenar el Perú, ser realista, ir de menos a más, ¿no? Progresivamente, ¿no? Implica, en primer lugar, agruparse la gente que aboga por la decencia, ¿no? Por la dignidad y la decencia. Creo que es lo primero, ¿no? Que se entiendan, ¿no? Y si van a competir, tendrá que ser en buenas lides y sabiendo quiénes están al frente, ¿no? ¿No? Yo creo que ese es lo primero, porque si no hacen fuerza, ya incluso para ser realista, yo no me propongo unirlos, no, creo que es iluso, pero por lo menos que actúen en el Parlamento, los que salgan en diferentes tiendas como si fueran una sola, porque se ha tomado esto de las dos vueltas también como el Campeonato Mundial de Fútbol, es algo así como la semifinal, ¿no? Todos van a la primera vuelta a la espera de liderar y después ya decantan a la segunda, ¿no? Y algo está mal en esa norma, en esa ley, ¿no? Para que divida al inicio para después juntarlos, ¿no? Después de haber sacado un parlamento fragmentado, ¿no? Entonces ese presidente siente va a estar débil, pues, ¿no? Y esa debilidad nos va a llevar de nuevo al circuito vicioso en que estamos de hace años, ¿no? Entonces creo que lo mínimo es ponerse de acuerdo para una contienda programática, alturada, ¿no? Que ofrezca poco, pero sepa que lo va a cumplir. Y si va a perder, sepa que lo va a exigir, ¿no? Masivamente porque es eco de las mayorías nacionales, ¿no? Creo que hay que respetar el derecho. Todos somos un país muy diverso, ¿no? Tenemos comunidades nativas amazónicas, tenemos quechua hablantes y aymaras como idioma materno, millones de personas, ¿no? Eh, tenemos mestizos también como afroperuanos, culturas diversas nos hemos mezclado acá, pero hemos aprendido a entendernos, ¿no? Tenemos años como peruanos, los medios de comunicación nos han hecho una imagen de lo que somos también, ¿no? Tenemos una característica que afuera, mirando para adentro, recién distinguimos, ¿no? ¿No? Pero que cuando estamos acá pensamos que no la tenemos, ¿no? Cierta identidad, ¿no? En realidad somos alegres, somos dominamos la adversidad, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Salimos a afrontar eso, ¿no? Fracasamos y nos levantamos, ¿no? Somos bien persistentes, algo de Inca y pre-Inca hay ahí, ¿no? Porque el Perú no estaba hecho para la agricultura, pero ahí está, la mayoría de la población, ¿no? El 70%. Yo he estado viendo censos de 1700, 95% estaba en el campo, ¿no? Hoy día queda poco, digamos, en el campo, ¿no? La población rural se ha empequeñecido bastante, ¿no? La urbana es mayoritaria, pero esa que viene a la ciudad sigue conservando tradiciones parecidas a sus originarias, ¿no? A sus orígenes. Entonces yo tengo esa impresión de que tenemos también formas de comportamiento y de ver las cosas que nos pueden unir, ¿no? Eh, es una mezcla de resiliencia y también de emprendedorismo y pugnacidad, ¿no? Y saber de dónde sacar el día a día, porque así es acá en Perú para mucha gente, ¿no? Y hay que convertir eso en potencia, nada más. Creo que el desarrollo debe ser global y local, ¿no? En el Perú. No podemos imaginarnos que todo pase por Lima, ¿no? Creo que directamente las regiones deben enlazarse con mercados del exterior, buscar la escala de su exportación pequeña, no asociándose, ¿no? Si no hay inteligencia para eso, no van a ganar, nadie va a ganar, ¿no? Ubicar las cuencas como
las unidades de desarrollo, ¿no? Y ya no es el distrito, ni siquiera la provincia, son unidades por valle, ¿no? Me parece que por ahí va el tema, ¿no? Aprovechar nuestros recursos hídricos. Tenemos ríos, ¿no? Ver esos proyectos grandes que está proponiendo algunas autoridades, están proponiendo 25 proyectos de irrigación para ampliar la frontera agrícola por 1 millón de hectáreas. Creo que esos son los grandes cambios que necesitamos, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ser colonos de nuestro propio territorio, pero con concesiones que favorezcan a todos, ¿no? No puede haber alguien que busque una concesión por 10 años y no le explote, pues, ¿no? Eso no es normal, se parece al antiguo latifundio, digamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, pero requiere voluntad, peruanidad, ¿no? Patriotismo, de alguna manera, ¿no? Creo que eso nos podría, yo tengo la impresión de que podríamos pasar en Producto Bruto a los dos países latinoamericanos que tenemos encima nuestro y colocarnos detrás de Brasil y México en 10 años, ¿no? Y ese sería un gol, si es que ese crecimiento también es calidad de crecimiento, ¿no? Muy Y bien, ojalá sea así. vamos a de algunas preguntas de nuestros seguidores, por favor. ¿Me permites? ¿Cómo no? Bueno, Juan Ledesma dice, mientras 4 familias sean los dueños de este país, jamás saldremos del subdesarrollo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, son más de cuatro, ¿no? Más de claro. Es una Son más- manera, supongo que es una manera de decirla, ¿no? hablando de algunos. En realidad, cuando, así como en China hay millones de millonarios, la idea es que no haya pobres y que este sea un país de mayoritariamente clases medias y millonarios, ¿no? Eh, no por ser millonarios son malos, hay millonarios malos. De repente está refiriéndose mi tocayo Ledesma a esos que nos han tocado de repente, ¿no? Pero, digamos, no debe haber pobres. O sea, todo el mundo con su canasta familiar cubierta y con posibilidades no solamente de sobrevivir, sino de desarrollar sus capacidades, etcétera, ¿no? Y clases medias y millonarios. ¿Por qué no millonarios? ¿No? Pero millonarios que entiendan el país, porque hay millonarios en Finlandia, en Noruega, en Suecia, ¿no? Ujú. Y pagan sus impuestos, 50%, ¿no? En todo sitio, pero avaros, ¿no? Codiciosos, ¿no? Desprendidos de su patria, no. ¿No? Me Eso es lo que... estás haciendo, me estás haciendo recordar a mi abuelo que me enseñó entre los 8 y 11 años. Siempre cuento la historia que el director de la escuela nos dijo que iba a venir el hombre más rico el lunes y había que venir vestidos para ver si nos daba un regalo. Y le conté a mi abuelo, le dije, abuelito, hay que ir bien vestidos el lunes. ¿Quién es ese hombre rico? Es el propietario de las minas, me dijo, pero ese es el hombre más pobre que he conocido. Es un angurriento, está sacándole la plata a sus pobres trabajadores, mueren de silicosis y él quiere más y más. Ese es un, ese es un minero pobre, pobrísimo, el más pobre que he conocido en mi vida. Dice, efectivamente hay gente pues que tiene mucha plata, no sabe cómo gastarlo, pero explota de la peor forma a la gente que trabaja para él y encima pues al Estado no le quiere dar sus impuestos correspondientes. En fin, acá hay otra pregunta, Ay, es Wilder Farfán, dice, con un sistema que se maquilla los logros del modelo económico, de dónde se puede aceptar el nivel de informalidad y una escala social que se divide en vulnerable y no vulnerable, con acento en lo. Dice, el Perú tiene una economía de globo, todo lo bueno o lo malo llega de fuera. El BCR sale a mantener la macroeconomía y la microeconomía resista, dice, bueno, que se resista.
O sea que hay un desbalance entre la macroeconomía y la microeconomía. Sí, algo de eso hay, pero no es, creo que falta encadenar, ¿no? Las micro y pymes con las grandes, ¿no? Eh, y si no se puede encadenar, porque también las grandes a veces necesitan niveles de tecnología globales para poder competir en el exterior. Lo que podemos hacer también es convertir pymes, MIPES en pymes y pymes llevarlos a niveles de exportación. En realidad no hay que ofenderse si queremos, claro, no queremos solo riqueza material, queremos riqueza humana, ¿no? Pero, digamos, es condición necesaria, pero no suficiente, como dicen, ¿no? El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, igual el dinero es condición necesaria. Y por tanto, el ideal sería tener miles de millonarios a partir de todas las propiedades pequeñas agrarias, teniendo escala y metiendo en contenedores sus productos y llevándolos para afuera, ¿no? Vendiéndolos a buen precio a las cadenas de supermercados acá en Lima, ¿no? No dejándose acaparar por los comerciantes. Entonces, creo que un país de clases medias y de gente pudiente, pero además rica culturalmente, ¿no? Porque tenemos también riqueza de ese tipo. Miren, hay boom que pasan desapercibidos. Yo creo que hay un boom de literatura nuevo, ¿no? En el Perú, de jóvenes. Ya Vargas Llosa fue el último, de la vieja generación de los 50, 60. Pero también tenemos un boom artístico, popular, ¿no? Que pasa desapercibido. Ahorita hay un boom musical, experimenta, es, se llena, ¿no? De espectadores, ¿no? Música peruano-francesa, ¿no? Entonces, creo que están pasando desapercibidos muchos sucesos de ese tipo. Hay un boom, ni hablar, gastronómico y es cultural, ¿no? Es cultural. Esto de tener dos premios mundiales no es cualquier cosa. Entonces creo que no es que lo bueno venga de afuera, no. Ojo, no. Tampoco es que una cosa es buena y otra es mala. Yo creo que ese maniqueísmo, creo que estamos en un mundo complejo y hay que saberse mover, ¿no? Y nosotros somos un país que nos están mirando ahorita, nos están mirando a la expectativa, ¿no? Pero claro, si nosotros vamos a jugar contra nosotros mismos, a meternos los autogoles, vamos a seguir igual. Y seguirá yendo la gente, ¿no? Y que apague la luz. Algo. Buenas noches, dice eh, Paulina Carvajal. Es muy triste ver a tantos líderes indígenas asesinados. Más que triste es para mí indignante y el Perú no, entre comillas, no indígena, porque todos tenemos de indígena, nos comportamos como miembro de un país colonial a la antigua, que por obtener recursos no nos importa la vida de los que están allí hace miles de años. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Creo que el Estado criollo es el que está fracasando, ¿no? El del siglo XIX, prolongado al siglo XX y hasta hoy. Y ha habido una capa, digamos, andina que se ha trepado al Estado, pero en lugar de traer su legado, ha traído también mucha rapacidad, ¿no? No ha sido toda la capa andina que ha tenido cargos públicos, sino ha sido determinada capa, en particular congresistas, ¿no? ¿No? Que han traído mañas que los hacían campeones en las regiones en términos de corrupción. Tenemos 18 gobernadores regionales con procesos administrativos y juicios, ¿no? Entonces yo creo que es un estado compartido, ¿no? Antes era la corrupción, como le llaman, de cuello blanco, y pasó a ser la corrupción eh, de andinos, digamos, que no correspondían a lo andino, ¿no? De gente que venía de las regiones, de muy mañosa ahí, que trajo para acá malas costumbres. Entonces se han unido ambos grupos, si se puede decir, si se habla en términos étnicos e interculturales, ¿no? Y lamentable, mientras también hay gente que ha, digamos, de extracción andina, porque todos tenemos eso también, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? No es que todos tenemos eso, o sea, somos una mezcla, ¿no?
y no es un tema racial, sino es un tema cultural, ¿no? Este, nos gusta nuestra música, ¿no? Nos gusta la criolla y la andina, ¿no? Y nos gusta la moderna también, y la cumbia lo expresa, por ejemplo, esa mezcla, esa simbiosis, ¿no? Entonces creo que hay un desprecio, sí, en determinadas capas, con un aire aristocrático gamonal, ¿no? Respecto al quechua, a la gente que es monolingüe quechua y también respecto a las comunidades nativas, ¿no? Como que demográficamente están en el momento de la conquista y que tienen que civilizarnos, ¿no? Y eso creo que no está bien, ¿no? Hace un Ese par de, aire, hace un par de sí, semanas leí en los medios que una persona que creo que es de la farándula mexicana le dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum, la indita Claudia, porque no se fue en un avión presidencial a una reunión en Canadá, sino en uno comercial. Dijo, es una indita. Y cuando parece que esa palabra es bastante despectiva ya en México, llamé pero a nuestro amigo eh, Óscar Ugarteche, que está por allá, y le pregunté si es que México era más racista que Perú. Y él me respondió una cosa que me sorprendió y lo pongo a tu juicio, que eres sociólogo, más racista que Perú, ni África del Sur, me dijo. ¿Cuál es tu idea al respecto? ¿Somos extremadamente racistas en el Perú? y yo creo que sí, ¿no? Pero como en todo el mundo hay racismos abiertos y desembosados y hay encubiertos, ¿no? Lo que están haciendo Netanyahu con los palestinos, eso es increíblemente, es una matanza, ¿no? Es un exterminio, un genocidio, ¿no? Por el origen diferente, ¿no? Más antiguos en esa tierra que los israelitas, ¿no? Eran los pobladores originarios. Es como si nos sacaran a todos los peruanos y metieran a una colonia acá y esa nos dominara y nos exterminara, ¿no? Entonces, creo que sí somos racistas y se nos sale el choleo cuando estamos en cólera, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿No? Es muy generalizado, ¿no? Y el racismo Pero usualmente el problema es más grave porque somos tan, vamos a decir las palabras, tan estúpidos que no nos damos cuenta que todos tenemos los genes indígenas, como tú lo has dicho, somos mestizos todos, y estamos pues choleándonos entre personas que tenemos la misma madre, digamos, hablando de manera centenaria, ¿no? claro, en realidad pues ya son siglos que han pasado y los que crean en la pureza de la raza pues son antiguas concepciones, ¿no? De razas buenas y razas malas, ¿no? Eh, lo único que nos han hecho es dividirnos, ¿no? Creo que la política, la necropolítica, ¿no? Que es esta política de diferenciar para matar, para disminuir el número, darle una solución demográfica a la diferencia, ¿no? Así pues, ¿No? a un Solución grupo, demográfica, ¿no? Claro, a un grupo de racistas, conocidos míos, cuando estaban pronunciándose con esas palabras que conocemos, le presenté la foto que acababa de tomar de unas turistas españolas. Le decía, ¿te pareces a ellos? Efectivamente, ningún peruano, bueno, el 99% no se parece pues a un español que viene de turismo, pero siguen creyendo ellos pues que no tenemos nuestra contribución indígena. Pero en fin, vamos con las otras preguntas. Acá nos dan las buenas noches, Néstor Garrido. Y acá una pregunta de Liz Moción dice, ¿qué es lo que entiendes por que favorezcan a todos si no todos saben de agricultura? Parece que en alguna parte hablabas de hacer de manera que todos seamos favorecidos. ¿Eso es posible? bueno, yo creo que sí, ¿no? En realidad, no, lo que hablan la literatura, digamos, especializada en el desarrollo y la agricultura, no es pues que lo que pasa, la intolerancia es a la desigualdad extrema y evitable, ¿no?
pero desigualdad siempre va a haber. Lo que pasa es que lo que necesitamos es que haya locomotoras de trenes y no locomotoras sin tren, ¿no? Que es lo que viene sucediendo. O sea, la gente que gana más no jala, digamos, a su país ni a su entorno, ¿no? No tiene proveedores, digamos, eh, eh, con las cuales puedan también gozar del beneficio, ¿no? Yo creo que no vamos a poder hacer un país plano, que es aparentemente lo que está ahí, ¿no? Y comenzar de nuevo, de cero, todos, circuito mercantil simple, lo que decíamos antes, ¿no? Todos con sus 5 hectáreas y arrancamos de nuevo. Siempre va a haber alguien que se dispare, pero la idea es que el Estado sepa regular la diferencia, que no se convierta en execrable y que no deje atrás en términos de por debajo de umbrales de sobrevivencia y desarrollo mínimo de capacidades a poblaciones que hoy día bordean los 12 millones, 12 millones. Hay gente que pasa hambre, ¿no? En un país tan rico. Jordán Piero Borda Col, que dice, si no hubiera pobres, entonces nadie debería ganar el sueldo mínimo, sino el pago por horas como Australia. ¿Conoces ese sistema australiano? Bueno, la tendencia mundial es que el trabajo está cambiando, ¿no? A un trabajo flexible, digamos, pero vivo en cuanto a su nivel. Esa es la diferencia con el flexible precario, ¿no? Flexible quiere decir que antes pues uno estaba en planilla y se quedaba pues 15, 20 años ahí. Yo creo que ahora son part-times, trabajo múltiple, ¿no? Entonces hay países que desarrollan los dos sistemas, ¿no? ¿No? Pero creo que la tendencia global es a eso, ¿no? Y por tanto el desarrollo de las capacidades es lo que garantiza tu nivel, ¿no? Eso debería estar regulado, reglamentado, que si tú eres ya, digamos, profesional, no es lo mismo, pues profesional con años de experiencia, experticia, debería ser categórico que uno no puede entrar, pues, a volver a, como un profesor, digamos, si es usted principal, no puede volver a auxiliar, ¿no? Tendría que ir a otra universidad en el mismo nivel, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Igual funcionarios que son F3, F4, F5 también, pero no quiere decir que yo me eternizo en esa, ¿no? Y que a mí me pagan por tiempo. Todos los 30 me pagan, tenga o no resultado. Yo creo que eso no es conveniente, genera una especie de mentalidad rentista, que yo soy dueño de una plaza, ¿no? ¿No? Bueno, pero Ahora, yo creo, sí, creo que un gran problema en el Perú es que la educación técnica ha sido abandonada por el Estado y ahora hay pues muy pocos técnicos que saben, por decir una especialidad, la gente, ¿cómo se llama? Los que vienen a arreglar los caños de la casa, los baños. ¿No? Te cobran un montón de platas vienen 3 horas y se llevan 150 soles. Digo, pero ¿y eso por qué? Porque hay pocos que han aprendido a hacer ese tema, no se preocupan, son tareas que podrían aprenderlo pues en unos 3 4 meses, pero el Estado no los ha preparado, no ha preparado electricistas, gasfiteros, no ha preparado, qué sé yo, de banistas, y hay muy pocos, y esos pocos pues ganan bastante. Dicho sea de paso, no solamente los ingenieros ganan o los profesores universitarios, hay técnicos que ganan muy bien por horas, como tú dices, no por horas, sino por tareas, ¿no? Ok, acá claro, Wilder Farfán, que dice, la criminalidad, corrupción y maldad no conoce clases ni posiciones políticas, porque si había de sierra, si tenemos cordillera y una cultura andina, ese té indio lo trajo y se implantó por los españoles y bueno, ¿qué más? No sé, cosa dice. Me parece que habla de la importación también de productos que trajeron los españoles. Bueno, pero nosotros no estamos hablando, creo, de eso, sino independientemente de la composición étnica que todos, digamos, genética que todos tenemos de todo,
hay la parte cultural. ¿Tú crees que haya diferente comportamiento de acuerdo a la región? Porque ahí en el instituto donde hice el doctorado, me acuerdo que Hugo Neira nos contó una anécdota que le preguntó al secretario general del Partido Comunista por qué los apristas siempre estaban abrazándose y por qué los comunistas están circunspectos, serios entre ellos. Y después de largo tiempo de investigación, la respuesta dijo, lo que pasa es que los apristas son del norte y los comunistas del sur. O sea, hay también Ah, diferencias culturales. geográficas, ¿no? Bueno, la verdad que hay diferencias regionales, eh, digamos, es multifactorial el comportamiento, pero eso sí es tal, pues, ¿no? O sea, en general tenemos algunas características los peruanos. Creo que hablamos entre líneas, tenemos cierta picardía, ¿no? Sobrevivimos y resistimos a las cosas, ¿no? Tenemos umbrales de sensibilidad ante los problemas, ¿no? Eh, sociales y personales, ¿no es cierto? Sabemos de cómo se está moviendo, pero estamos escogiendo la sobrevivencia de nuestra familia por hoy, porque el tiempo se ha vuelto más valioso y urgente, ¿no? Creo que hay como 10 características, ¿no? Similares de las que habla pues Víctor Andrés Belaúnde, pero él habla de las de su tiempo. Yo creo que hay que sistematizar la peruanidad, cómo se porta, y por tanto nosotros no podemos soportar un Estado burocrático, ya no solamente porque es burocrático, sino además porque como peruanos somos más flexibles, consentimos más, digamos, el poder incluso tener la palabra, el honor, el poder entre nosotros prestarnos ayuda, y eso se ve en el barrio, ¿no? Entonces creo que hay cosas que deberían ser tomadas en la gestión pública. Creo que se ha malogrado esta percepción y se cree que importando un modelo, ya, todos hacemos, lo perfecto está en el norte, ¿no? Y eso es una, y Bueno, eso las está mal. cosas son muy complicadas, como tú lo has hecho notar. Pero hay cosas que, por ejemplo, a mí un poquito que me indignan, no, no poquito, bastante, ¿no? Cuando hubo estos temas de manifestaciones del sur y acusaban al gobierno de racista, que había comportado con la gente de Puno de una manera diferente que se trata en Lima, se dijo, no sé quién fue, pero ¿cómo es racismo si los soldados también son del mismo sitio? O sea que imagínate los soldados que tienen que obedecer al general y algunos policías también del lugar que reciben un sueldo y que su sueldo depende de cómo se comportan. Creo que esa respuesta deja mucho que desear en todo caso, ¿no crees? Bueno, sí, pues es cierto que las Fuerzas Armadas son levados también muchas veces, ¿no? Del ANDE, digamos, ¿no? No ganan nada también, ¿no? No es que entren a ganarse una gran remuneración, son propinos, así le llaman además No, pero propinos, me refiero a los ¿no? policías, a los guardias civiles que también. Ah, pero es otra, ¿no? Se Bueno, el nota. hecho está de que ganen o no, ellos reciben órdenes del jefe, ¿no? Y de los jefes, pues. Y si es que no hacen las tareas que le encomiendan, a veces reprimir a su familia, pues ya es bastante complicado para ellos, ¿no? Pero en fin, ese es un tema que tal vez está para mucho. Para terminar, lo que te quería decir es, bueno, hay muchas más preguntas que no vamos a poder responder. Se nos fue, voló el tiempo. Unas palabras de esperanza pues para la juventud, porque los jóvenes están yendo, ya no quieren quedarse. Todos aquellos que tienen un poco de plata en lugar de quedarse en el Perú, ya, ¿quiénes tienen plata? Aquellos que pueden pagar una universidad privada de, qué sé yo, de $1.000, prefieren irse a Europa y utilizar los $1.000 para comer, la universidad es gratuita y todos están yendo en así, dicen 400.000 al año. Darle por favor a ver una esperanza a los jóvenes que quieran quedarse. Bueno, yo creo que el Perú es y va a ser siempre un proyecto nacional
interesante, ¿no? Me parece. Y por eso vienen justamente del norte los gringos a vernos, ¿no? Porque este realismo mágico, ¿no? Que nos caracteriza, del cual hablaba pues Gabriel García Márquez para el caso de Colombia, pero es propio de los latinoamericanos, ¿no? Este surrealismo, ¿no? Esta velocidad, ¿no? Esta vida casi de película que tenemos, ¿no? No solamente la política, sino en general, es vidas disruptivas, ¿no? Eh, no son necesariamente, no es un caos necesariamente improductivo, digamos, ¿no? Es de alguna manera un desorden muy productivo en términos de, sin esa fuerza, ¿no? Popular para trabajar y sobrevivir y llevar adelante sus familias, no habríamos. Tendríamos siderales cifras de pobreza y de hambre y de miseria, ¿no? Hay que agradecerle este punto honor que tenemos, ¿no? Que no veo en otros países. Miren, yo veo empresas que se van, una vez hubo una empresa que se fue a Panamá y se llevó sus 300 empleados de acá, porque eran más trabajadores, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? Le dieron hotel y todo. Entonces yo creo que la juventud debe eh, acostumbrarse, debe repensar. No toda la juventud tiene también yo creo que la gran mayoría, eh, el Perú origina sentimientos encontrados, ¿no? De expectativa, de esperanza siempre, ¿no? Este, cuando se pierde en alguna elección se mira la siguiente, ¿no? Y se sigue trabajando. Entonces, creo que hay que estudiar y si hay que estudiar en el extranjero, volver, ¿no? A depositar aquí lo que se aprendió, ¿no? Como los chinos, Son, ¿no? Que como los chinos claro, han aprendido y han hecho ahora un gran país. Bueno, no puedo terminar la entrevista, pero sino con una pregunta. Eh, yo escucho en torno a mí, en la universidad, por todo lado, las personas, los colegas que protestan, que reclaman, que rajan, que, ¿no? Pero muy poquitos aceptan pronunciarse públicamente. Me hace recordar, creo que fue González Parada que dijo que algo relacionado con hablar a media voz, ¿te acuerdas de esa frase? sí, sí. ¿Por qué los peruanos somos así tan eh, a media voz? O sea, criticamos entre nosotros, pero nos resistimos a manifestarnos para que la gente sepa la opinión de uno. ¿Es típicamente peruano? Ah, no, yo creo que los peruanos somos de hipos, ¿no? Hipos hacia arriba, ¿no? Así como un electrocardiograma nacional, digamos. Son hipos de azonadas, de opinión pública divergente, de disonancia, ¿no? Manifestada notoriamente y que tiene que ser bien leída por nuestra clase política, ¿no? No porque sean hipos, o porque todos los días no puede tampoco el electorado o la población tiene que trabajar también, ¿no? Porque horas que pierde, horas que no come. Así está el nivel en el Perú, ¿no? De gran parte de la población. Entonces creo que su queja la conserva, ¿no? La comparte con su familia, con su entorno y de vez en cuando hay hipos de este tipo. Creo que el próximo hipo va a estar entre abril y junio de 2026, ¿no? Y espero que sea constructivo, que sea bien leído, que no se le dé un aire policial en el mal sentido de la palabra, porque también la policía siempre son necesarios, pero que no se piense que es subversión, etcétera. Yo creo que después de todo lo que hemos sufrido, ¿no? Yo creo que será positivo ver calles, ¿no? Con gente saliendo a manifestarse en uno y otro sentido, porque yo creo que eso es lo nuevo. Hay, digamos, movimientos de diferente dirección, ¿no? Y sin enfrentarse deben polemizar, ¿no? Todos somos peruanos acá, no sobra nadie, ¿no? No sobra nadie, efectivamente, No todos, sobra. todos somos necesarios en este país tan diverso y con muchos recursos naturales, pero que necesita el intelecto, la inteligencia, la ciencia y la tecnología, como tú lo has señalado,
urgente en un país que todavía no toma el aprecio por estas actividades, que sí lo han tomado países que ahora son pues eh, países que ofrecen a su población un bienestar decoroso. Muchas gracias, estimado Juan. Al Espero contrario. seguir en comunicación para que nuestros seguidores escuchen tus conocimientos de médico, de sociólogo y medio cura. Un cuarto de curas. Muchas Sí, gracias. gracias a ti, Modesto. Y bueno, hasta una próxima. Ahí nos Gracias. vemos. Ya. Bien, amigos, ha sido Juan Arroyo, sociólogo, médico, y nosotros vamos a hacer un descanso porque viene también otro científico, un ingeniero civil que nos va a hablar del silencio sísmico y hablar también de su postulación al decanato de Ingeniería Civil de la UNI. Regresamos, amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Ya nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.